Sí, sí, por favor. Bueno, pues ahora nos vamos a meter directamente de lleno en el terreno de la economía, en una mesa que hemos titulado La ruina del coronavirus. Y bueno, pues vamos a contar de nuevo con dos invitados muy especiales y que saben bien de lo que hablamos. Acaba de sentarse con nosotros alguien que desde hace muchos años colabora con la Asociación de Periodistas Europeos y que ha participado en infinidad de foros euro-latinoamericanos de comunicación, José Juan Ruiz, que es economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y gerente del Departamento de Investigación del BID. Y tenemos también al otro lado de la pantalla pues, también a otro economista, Alejandro Izquierdo, líder técnico principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Les voy a preguntar, obviamente, por la situación de la pandemia, pero déjenme que yo vengo de Washington también, que sea un poco malo, como ha sido eso de la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha habido como un poquito de polémica en algunos países latinoamericanos, ¿no? Que parecía que no estaban muy convencidos del candidato que de alguna manera ha impuesto el presidente Trump, de Mauricio Claver Caroni, como nuevo presidente del BID. Tradicionalmente se decía que el cargo se dejaba para un representante latinoamericano y al final en esta ocasión no ha sido así. ¿Cómo lo han vivido? No, sin necesidad. Hablaré yo, que ya estoy fuera de la institución y supongo que tengo más libertad que Alejandro. Gracias, José Juan. Yo he sido el economista jefe del banco hasta hace 1 año y medio, 2 años, y por lo tanto pues puedo tener un poco más de distancia, ¿no? Y como bien dices, Frank, digamos que había un pacto, ¿no? Asumido, tácito, entre los miembros del banco, del BID, por el cual el presidente de la institución era un nativo de América Latina. En esta ocasión no ha sido así, pero más que concentrarnos en quién ha sido elegido presidente, creo que lo que había que concentrarse, porque que es relevante para de lo que vamos a hablar, es del fracaso de la unidad latinoamericana y su incapacidad para llegar a acuerdos entre países que hubieran podido al menos presentar un candidato viable. O sea, digamos que a nadie le debe de sorprender que los países quieran tener los representantes en las mejores posiciones de las instituciones. Lo que quizá nos debería de sorprender a los que queremos América Latina y la seguimos desde hace mucho tiempo, es que ni siquiera en esos temas cruciales del multilateralismo y de la cooperación internacional en esta ocasión haya sido posible poner de acuerdo a los grandes países para tener un candidato impecable. Lo dejaremos en esa otra patada al multilateralismo por la administración Trump, de nuevo elefante entrando en cacharrería, ayudado en esta ocasión por lo que decías, José Juan, de la propia división latinoamericana, esa hermandad latinoamericana que tan a menudo, por desgracia, se traduce en división. Vamos entonces al tema que nos ocupa, la ruina del coronavirus. ¿Realmente es una ruina? Alejandro, una primera introducción, una primera aproximación, vista además desde alguien que sigue vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo. Luego hablaremos de los desafíos que representa para la institución y para la economía en general. ¿Ha sido una ruina económica el coronavirus? ¿Es una ruina para América Latina? Buenos días, buenas tardes a todos. Yo diría que, no sé si lo querría calificar como ruina, pero sí decir que es una situación muy difícil porque terminamos quizás en el peor de los dos mundos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? América Latina se tomó muy en serio el confinamiento, ¿no? Al inicio de la crisis, con cuarentenas bastante extensivas y bastante duras al comienzo. Eso provocó caídas importantes, ¿no? de las economías y después esa primera reacción útil, si ustedes quieren, que tuvo la región, no se acompañó, ¿no? con el testeo y seguimiento que se debería haber seguido, y entonces eso nos provocó muchas muertes. Entonces al final terminamos en una situación donde estamos con las economías con caídas importantes en el producto, ¿no? En promedio de 8%, y por el otro lado estamos primeros en los rankings de muertes per cápita. Entonces da esa sensación de que, bueno,
podríamos haber hecho todo esto mucho mejor, y en ese sentido sí es ruinoso. Yo lo que comenzaría diciendo es que creo que de tu pregunta lo que cuestionaría es el tiempo verbal. Parece que la epidemia hemos acabado ya con ella y esto no es verdad, desafortunadamente. O sea, desafortunadamente, como Alejandro acaba de mencionar, cuando uno toma cuál es el número de muertos per cápita corregidos por población y ve los rankings mundiales, entre los 10 países con mayores niveles de mortandad están 7 latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta es una epidemia que ha incidido en todo el mundo, pero como se comentaba en la mesa anterior, aquellos que son más vulnerables, aquellos países que tienen infraestructuras peor preparadas para poder hacer frente a una pandemia, pues han pagado un precio muy alto, tanto en términos de muertos y de contagios, como en términos de la necesidad de reaccionar con una virulencia teórica importante, que después ha sido matizada por la realidad, como siempre, de reducción de movilidad. Y esto ha llevado pues, a una situación en la que tenemos más muertos que otros países, economías más estancadas y con caídas más fuertes que en otros países, pero lo que todavía es más importante, con una capacidad de reacción menor, porque nuestros espacios fiscales y nuestros espacios para poder instrumentar mecanismos de mantenimiento de las rentas y del tejido productivo son menores. Uno, porque no existe un estado del bienestar desarrollado. Aquí antes se comentaba que prácticamente 6 de cada 10 latinoamericanos trabajan en la economía informal, de forma que hacerles llegar por los mecanismos institucionales que conocemos en Europa los recursos pues, es muy complicado, hay que tener otros mecanismos y, en segundo lugar, los espacios fiscales son mucho más reducidos. No hay un Banco Central Europeo comprando deuda de todo lo que emiten los gobiernos y, sin embargo, vamos a acabar con una América Latina con un nivel de deuda sobre el producto que va a estar probablemente en torno al 80-85%, que es una enorme losa para poder diseñar el futuro. ¿Va a tener ese efecto la pandemia? ¿Es previsible de un incremento de la informalidad, de la economía informal, con todo el lastre que eso significa para un desarrollo económico y para la lucha contra la desigualdad? Se llevaban años precisamente intentando buscar que la economía se fuera poco a poco encauzando por vía de la formalidad, y ahora nos encontramos con esta pandemia que parece que lo que hace es que descoloca completamente el escenario y ¿hay realmente ese riesgo, Alejandro, José Juan, de un incremento de la economía informal que retrase todavía más la lucha por el desarrollo económico? Mira, yo creo que, a ver, sí, claramente la informalidad es muy alta en América Latina y lo que sí sabemos es que le ha pegado muy duro a los informales y a los más pobres, ¿no? Porque una encuesta que hemos hecho recientemente en el BID indica que cuando uno mira por decil de ingreso, ¿no? Si tú tomas el decil de ingreso más bajo, ¿no? En el decil de ingreso más bajo, donde están los pobres y los informales, claramente casi el 80% de esos hogares han perdido su puesto de trabajo, ¿no? Si para contrarrestarlo o contrapesarlo, si ustedes quieren, contra ese número, si uno se va al decil más alto de ingresos, allí solo el 20% perdió su empleo. Entonces, claramente se puede ver que esta crisis va a tener problemas que van a ir más allá de que todo el mundo haya perdido trabajo de manera pareja. Esto genera más desigualdad todavía, ¿no? Y en ese sentido son los informales y los más pobres los que más están pagándolas, ¿no? En este momento. Y como bien decía José Juan, teníamos instrumentos para llegar a los pobres estructurales, si tú quieres, ¿no? O sea, aquellos pobres que ya eran pobres antes de la crisis. Y en eso los planes de transferencias condicionadas sabían más o menos cómo llegar a la región. Pero hay que tener en cuenta que la pobreza aumentó de manera muy importante en estos últimos meses y aquellos que eran vulnerables, ¿no? Que eran clase media, media baja, ahora muchos de ellos han caído a la pobreza y para esos no tenemos mecanismos de llegada, o se ha intentado de una manera bastante ad hoc llegar a ellos, pero no necesariamente con mucho éxito, ¿no? Entonces ahí está ese desafío.
Ahora, por el otro lado, uno debería esperar, ¿no? Muchas veces las economías latinoamericanas son más informales, pero en ese sentido son más flexibles, ¿no? Y si bien en términos de productividad estamos por debajo, hay alguna chance, ¿no? De que justamente porque esta informalidad permita salir un poquito más rápido. De todas maneras, eso es hasta ahora una hipótesis y tenemos que verlo, ¿no? Juan, yo creo que el tema de la informalidad hay que mirarlo desde el lado de la oferta y el lado de la demanda. ¿Cuál es la oferta de informalidad? Bueno, la oferta de informalidad es la que probablemente vas a ver desaparecer un buen número de empresas que eran muy vulnerables, que eran poco adaptadas a un mundo que está cambiando y probablemente una parte, digamos, del trabajo oficial, formal que había en esas compañías, pues acabe en un mercado que, si no hay una economía formal que absorba y reasigne los recursos, generará una demanda de informales importante. Pero por el otro lado, lo que hay que ver es por qué la gente es informal. Y la gente es informal o trabaja en la informalidad. Primero, no es verdad esta idea que tenemos un poco en Europa de que los informales son los pobres y que las clases medias y las clases medias altas no son informales. No es verdad. O sea, en América Latina hay mucho informal, pero hay mucha porosidad entre la formalidad y la informalidad. Y uno lo que ve es que a lo largo de su vida laboral no planifica, pero pasa varias veces de formalidad a informalidad en función de los incentivos de estar en la formalidad o estar en la informalidad. Y estos incentivos dependen mucho de lo que Alejandro estaba comentando, de tener recursos fiscales para poder sostener esos incipientes estados del bienestar que habíamos diseñado y que habíamos creído que eran permanentes de los últimos 15 años. En la medida en la que los recursos fiscales no estén ahí y no sea posible mantener, digamos, esos mecanismos de transferencias, lo que vamos a ver es que probablemente va a ser mucho más rentable estar en la informalidad que estar en la formalidad. Entonces creo que los incentivos van a ser complicados. Pero déjame que hable de algo que me parece, para mí, es el mayor problema de América Latina. Y es algo que ha mencionado Alejandro. Para mí el mayor problema de América Latina, siendo el problema económico enorme, las crisis económicas en América Latina las hemos manejado desde los últimos 50 años. ¿No? Sabemos un poco manejar las crisis económicas. Nos cuesta más manejar las crisis políticas. Lo que no hemos tenido en los últimos 50 años son crisis sociales. Y lo que por primera vez América Latina se puede estar enfrentando en las próximas 5 o 10 años es a lo que Alejandro hacía mención. Toda una generación, 20 millones de personas, 25 millones de personas, que habían salido de la pobreza y que habían conseguido convertirse en clases medias y tenían aspiraciones de clases medias y tenían su vida proyectada para seguir en las clases medias y confiaban en la democracia con sus problemas, en la representación, cierto pacto de aceptación de reglas, una gran parte de esa clase media vulnerable va a caer otra vez en la pobreza. Y esto no es baladí. O sea, esto no es un puro problema de crear más empleos o de recuperar las rentas. Esto es un torpedo en la línea de flotación de que el sistema se ocupa de ellos y que es capaz de que ellos puedan cumplir los sueños de no volver a ser pobres. Hay riesgo. Y esa es la crisis de la democracia en América Latina, que es el grave problema. Esto es una crisis más política que económica. ¿Cómo puede afectar desde el punto de vista de un economista, Alejandro, eso que comentaba José Juan, y que tú mencionabas, de toda la gente que ha vuelto a la pobreza como consecuencia de la pandemia, en algo que hablamos en la mesa anterior, que era la debilidad institucional tradicional, o que planteaba Jaime Abello, del riesgo para la democracia en estos momentos? ¿Hay posibilidad de un estallido social como consecuencia de todo ello? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo querría agregar que ya antes de la pandemia estábamos con importantes problemas, ¿no? O sea, recuerden que antes de entrar a la pandemia la región prácticamente no crecía y estábamos con conflictos sociales
en varios países de la región, incluso países que tradicionalmente no tenían este tipo de conflictos, ¿no? Me refiero a Chile, por ejemplo, me refiero a Colombia, Argentina, por supuesto, porque Argentina hace rato que ya está en ese esquema. Brasil también ya venía con bastante conflicto social. Entonces, la impresión que a uno le da es que entre que crecíamos poco y ya teníamos estos conflictos sociales, en buena medida puede ser un poco consecuencia del éxito, ¿no? Hay que acordarse que como José Juan esto lo estudió mucho y durante muchos años predicó justamente este tema de que habíamos tenido éxito en generar clases medias nuevas, pero esas clases medias estaban demandando mejores servicios del Estado, y a pesar de todo el aumento de gasto público que tuvo la región con el boom de commodities, no supimos de alguna manera hacerle llegar mejores servicios a esta gente. Entonces ya había un descontento importante, y la impresión que a uno le da es que los contratos sociales, si tú quieres, que estaban en la región, ya estaban desgastados, ¿no? Y había que pensar en algo nuevo. Si esto uno le agrega el hecho de que, como decía José Juan, desde lo fiscal va a estar muy difícil la cosa, ¿no? Solo para darles una idea de números, esperamos que hacia fines del año próximo América Latina haya pasado de tener un 58% del PIB más o menos de deuda en promedio a 79-80% del PIB. Entonces imagínense que estas demandas que encima aumentan con el coronavirus ocurren en un contexto donde de lo fiscal vamos a estar realmente contra la espada y la pared, y con la posibilidad de que se nos cierren los mercados de crédito, ¿no? Si no hacemos las cosas bien. Entonces realmente es una encrucijada. Yo creo que esto es lo que hace muy difícil, porque a todas las, como dice José Juan, a las crisis económicas que hemos tenido cientos, se le agrega esta dimensión social que realmente es única. Yo un poco sobre el tema, así, me gustaría un poco ponerlo. Esto no es la maldad de políticos populistas, no es la maldad o la ineficacia de políticos, no. Esto hay que ponerlo, yo creo que con un análisis un poco más frío y más distanciado. Si alguien cree que 20 millones de personas que han salido de la pobreza van a aceptar tranquilamente volver a ser pobres sin hacer nada, sin reaccionar, sin tratar de defenderse, probablemente está infravalorando las dinámicas sociales en la sociedad. Y si alguien cree que gobiernos que a través de las urnas van a presidir una hecatombe de sus mandatos sin intentar hacer nada, creo que se están también equivocando. O sea, el escenario no es pasivamente que las cosas ocurran. Nadie puede predecir que esto va a ser una crisis de violencia o de descontento social. Puede haber muchos escenarios que son combinaciones lineales de una gran contestación en la calle o una gran acumulación de medidas populistas que van peloteando el problema a lo largo del tiempo. Si a mí me preguntas, después de haber dedicado muchos años de mi vida a seguir América Latina, ¿dónde estaría? Pues nunca estaría en los extremos. Ni estaría diciendo que todo se va a posponer, ni nadie va a hacer nada y esto va a acabar siendo un auténtico estallido a la calle. Creo que cada país, de acuerdo con sus instituciones y de acuerdo con sus intereses, va a buscar un punto de equilibrio entre las dos. Pero mi percepción es que el escenario es un escenario con más pobreza, con más desigualdad, con más participación del Estado, con más problemas y más dominancia de la política fiscal y no necesariamente con mejores políticas, o a lo mejor sí. Pero no hay que mirar solo a América Latina, hay que mirar al mundo. Y el mundo a lo mejor puede ser o muy hostil a América Latina, porque los commodities no importen, porque los mercados, como dice Alejandro, se cierren, o porque el dólar esté muy fuerte, o alternativamente pues puede ser un mundo mucho más multilateral, más abierto, en el que el dólar, benign neglect de una nueva administración que deje el dólar y los commodities altos, y a lo mejor se encuentran los recursos como se encontraron en el 2003.
A Alejandro y a mí, que trabajamos en el default argentino del 2001, si nos hubieran contado que en el 2003 Argentina iba a ser capaz de generar un superávit primario, hubiéramos dicho, es imposible, no hay forma humana de que se produzca. Se produjo. O sea, América Latina, el factor externo, que es algo que ha estudiado muy bien Alejandro, explica prácticamente el 70% de su ciclo económico. Y puede haber un ciclo internacional más favorable de lo que hoy somos capaces, que calmaría esa ansiedad que a todos nos produce ese aumento de la desigualdad, de la pobreza y de las restricciones desde la política fiscal. Analicemos el papel que puede jugar el multilateralismo. ¿En qué medida un enfoque multilateral? Insisto en que venimos de unos años que con Trump en la Casa Blanca, bueno, pues es evidente que el multilateralismo estaba francamente golpeado. Vamos a ver qué ocurre ahora con Biden, pero en cualquier caso. Y el papel de las instituciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, otros, el Fondo Monetario, etcétera, a la hora Banco Mundial, tantas organismos de la ONU, el PNUD, etcétera. ¿Cómo se puede... por un lado, cómo el multilateralismo puede servir o no puede servir y en segundo lugar, vinculado a ese multilateralismo, las instituciones internacionales y, en concreto, el Banco Interamericano de Desarrollo, pueden ayudar a paliar los efectos económicos de la pandemia? ¿Alejandro? ¿Qué haces, Alejandro? Sí, bueno, yo diría que, dado todo lo que hemos hablado hasta ahora, a mí me parece que queda claro que, siendo el desafío de las proporciones que tenemos, volver a hacer más de lo mismo no va a servir, ¿no? O sea, volver a las tasas de crecimiento mediocre pre-crisis no nos va a alcanzar con la cantidad de demandas que tenemos enfrente. Entonces, por eso es que yo creo que la región tiene que repensar cómo va a ser para crecer más. Es fundamental que la región se reinvente en ese sentido para poder crecer más. Y eso, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que por ahora la mayoría de los países, como es lógico, están concentrados en todo lo que sea preservación, ¿no?, de vidas y de economía, pero no están mirando más allá, salvo muy pocos países, y después, si quieren, hablamos un poquito más de Paraguay, que es un ejemplo que a mí me parece que vale la pena tocar, porque ellos sí están mirando un poco más lejos y están pensando cómo crecer más. Yo creo que tenemos que enfocar en eso, y ahí es donde para mí, bueno, ojalá que el sector privado pueda financiar ¿no?, las reformas que hagan falta para crecer más, pero yo creo que las multilaterales ahí tienen un rol fundamental que jugar, porque si bien nosotros no vamos a tener los recursos en términos de tamaño, ¿no?, para satisfacer toda la necesidad de financiamiento que hay, sí podemos ser muy selectivos en generar, a través de créditos específicos, el inicio de reformas, ¿no?, pegarle el chispazo inicial, ¿no?, para poder empezar a pensar cómo nos reorganizamos para crecer más. En ese sentido, el BID está ahora apostando a una recapitalización, ¿no? Vamos a ver si tenemos éxito. Ojalá que sí. Yo creo que sería muy importante poder acompañar todo este proceso con una mayor capacidad de crédito. Pero, como les digo, aún con un aumento de capital importante, nosotros somos, si ustedes quieren, así, el que inicia, el catalizador, ¿no? Y ojalá eso permita hacer reformas que después hagan que el sector privado acompañe, ¿no? Esa me parece que a mí que es la posición que deberíamos tomar. Sí, yo es que lamentablemente soy economista y no puedo hablar sin citar números, ¿no? Entonces, los números son los siguientes. Hay utopías posibles, como las que decía Leire hace unos minutos, y hay utopías imposibles. O sea, si uno cree que el sector público, nacional o internacional o multilateral, va a ser capaz de cargarse los problemas y financiar la inversión que le hace falta a América Latina para poder crecer, se está engañando. O sea, dos números. América Latina invierte al año en torno a los 900.000, $1 billón americanos, todo el continente. Y la capacidad de préstamos, eso son
1 millón de millones de dólares. La capacidad de préstamo que tiene en estos momentos el BID anual está en torno a los 9.000 millones, 10.000 millones de dólares. O sea, y el banco es el primer financiador de América Latina, por delante de la CAF, por delante del Banco Mundial. Es decir, la financiación de las inversiones no se puede producir porque haya multilaterales que comprometan recursos. Y lo que ha dicho Alejandro es la clave. ¿Qué es lo que puede hacer los multilaterales? Bueno, los multilaterales tienen dos grandes funciones. La primera, ser la garantía de que América Latina va a tener un proceso de reconstrucción con reglas. No va a ser arbitrario. Las reglas serán mejores o peores, pero el rule of law es vital para poder generar ese proceso, digamos, de inversión. Y a mí eso me parece que es un tema central, donde la contribución de los multilaterales es absolutamente importante. Y la segunda es lo que ha contado Alejandro. No vamos a crecer más sin hacer reformas. Y esto vale para América Latina y para prácticamente todos los países del mundo. Y las reformas tienen la maldita característica de que crean perdedores en el corto plazo para que toda la sociedad gane en el largo plazo. ¿Qué es lo que pueden hacer los multilaterales? Bueno, contribuir al diseño de las reformas para que sean las mejores reformas posibles, pero también contribuir a financiar los costes del corto plazo y dar lo que Alejandro llamaba esa chispita, ese empujón inicial para que la reforma sea tolerable y, sobre todo, algo que en América Latina no ha ocurrido y que es uno de los grandes problemas de América Latina, generar que cuando la coalición de perdedores no se pueda montar, las reformas no sean reversibles. Uno de los grandes problemas de América Latina, que Europa, España no lo tiene o no lo ha tenido hasta ahora interiorizado, es que las reformas en España son siempre irreversibles porque forman parte del acquis communautaire y no te puedes volver de ellas. En América Latina, regímenes tan presidencialistas como los que existen, puedes tener dentro incluso del mismo partido dos visiones absolutamente distintas como organizar la economía. Y esto no se va a resolver en 4 años, 5 años. El poder volver a restaurar el crecimiento al 4,5%, al 5%, crear una clase media estable, tener una moneda que sea sensata, unos programas financieros que sean sostenibles, esto es una labor de 10, 15, 20 años que en regímenes democráticos significa que necesitas que no cambien las orientaciones de política económica cada vez que se produce un cambio de gobierno. Irreversibilidad en las reformas y reglas caras. Yo creo que los gobiernos son los que las tienen que proponer, pero las multilaterales deben de financiar a los costes de los perdedores y deben darle esa irreversibilidad. Hablando de los multilaterales y de las instituciones y además y de otro asunto que mencionabas, y dos preguntas que nos llegan del secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, de Miguel Ángel Aguilar. Uno que además mencionabas, la institución, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ha cambiado su nombre, pasa a ser ahora Banco de Desarrollo Latinoamericano. Pues a lo mejor puede cambiarlo otra vez y poner del subdesarrollo latinoamericano. ¿Eso tiene alguna dimensión para la región? La CAF debe estar, no tengo los números hoy, Alejandro, pero si el BID está en 11.000, 12.000 millones de compromisos y desembolsos que estarán en 7, 8.000 millones, la CAF estará en 6.000, 7.000 millones de dólares, o sea, no mucho más de eso. Segundo, dice, Miguel Ángel escribe, toda ruina es también prosperidad. ¿Qué oportunidades ha generado el coronavirus y a quiénes ha beneficiado? Tú hablabas de que en toda crisis al final, o en toda reforma, decías tú, en toda reforma tiene que haber perdedores para que luego todos ganen. ¿Esta crisis, Alejandro, ha beneficiado a alguien? ¿Va a haber algunos ganadores o todos salimos perdiendo? ¿Cómo se ve? No, claramente hay también ganadores, ¿no? A ver, la crisis yo creo que lo que ha hecho es acelerar algunos procesos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la digitalización de servicios, ¿no? Ya sea, no sé, a través de servicios de telemedicina, servicios
de compras online, ¿no? Toda la digitalización de servicios yo creo que en este momento ha ganado y probablemente siga ganando. O sea, una vez que la gente descubre estas tecnologías, no se va a hacer marcha atrás, ¿no? Y se las va a olvidar para volver a lo que hacía antes. O sea que claramente ahí hay ganadores y uno lo puede ver. No sé, hay unicornios como Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los las grandes empresas de tecnología digital, está con niveles de capitalización únicos, ¿no? O sea, ya récord histórico. O sea que sí hay ganadores. Lo que pasa es que es muy segmentado por ahora ese sector de ganadores, ¿no? Más bien, más grande el sector de perdedores, diría yo en este momento. Entonces, yo creo que, siguiendo lo que decía José Juan, de que uno la reforma la tiene que pensar, ¿no? Compensando a los pocos perdedores. Una de las cosas que uno tendría que tener en cuenta en una estrategia para América Latina es, sí, por un lado hacemos la reforma para generar oportunidades, ¿no? O sea, queremos que haya más empleo formal, queremos menor costo del capital, ¿no? Queremos más productividad de nuestras firmas, pero si eso lo hacemos solamente de manera así enfocada en solo esos sectores, digamos, y no tenemos en cuenta todo el costado social, y acá me refiero al tema de equidad. Por ejemplo, en la región prácticamente no hay seguros de desempleo, ¿no? Entonces, vamos a hacer todas estas reformas, vamos a tener gente desempleada. ¿Cómo atajamos, ¿no? a estas personas en esta transición que va a generar la reforma si es que la encaramos, ¿no? Entonces, tiene que haber un, como se dice en inglés, un two to tango, ¿no? Que tiene que haber dos para bailar esta reforma, que incluya oportunidades por un lado, pero también equidad por el otro. Yo creo que si no hacemos esta dupla, ¿no? en la reforma, vamos a terminar, como dice José Juan, en estas reformas que van a durar poquito y después se diluyen en el tiempo porque no son estables, ¿no? Tienen que acordarse que en América Latina no tenemos una Unión Europea que nos fije las reglas, ¿no? Y tenemos un historial de bastante anarquía en la región. Entonces, yo creo que es importante ahora cualquier reforma que pensemos que tengamos estos procesos con dos patas, donde damos oportunidades por un lado, pero nos aseguramos que tenemos equidad por el otro. Sí, no, yo creo que puede haber ganadores, pero si la democracia se pone en riesgo y si volvemos a esperamientos populistas, radicales o autoritarios, todos van a perder en América Latina. O sea, este es el gran miedo, que es el que hablaba Jaime, con el que yo estoy. Realmente es lo que más me preocupa, más que la situación económica siendo súper difícil. Creo que lo que está diciendo Alejandro es, oye, si queremos ser como los demás, pues tenemos que tener las instituciones y los procedimientos de los demás. O sea, ¿qué sería el ideal? Bueno, el ideal es que la singularidad latinoamericana fuera cediendo y lo que aparecieran es el reconocimiento de que cuando uno quiere crecer y quiere tener un estado del bienestar y quiere reducir desigualdad, la forma que hemos encontrado el mayor, al mismo tiempo mantener la democracia, la forma que se ha utilizado en el mayor número posible de países, pues ha sido fundamentalmente tener reformas, ganar productividad y tener un sistema de defensa de los que se quedan atrás. Y eso solo se consigue con reputación, porque si no los costes son altísimos. Y creo que la oportunidad de esta crisis, como dice Miguel Ángel, bueno, la oportunidad de esta crisis es no volver a intentar hacer lo que no ha salido en los últimos 50 años, sino hacer lo que les han salido a otros, que ha funcionado y que América Latina, por supuesto, puede hacer porque tiene capacidad para ello. Hablaba Alejandro de uno de los factores que han contribuido a desarrollar, que la pandemia de alguna manera ha contribuido a desarrollar, es la cuestión de la digitalización, ¿no? Y de las tecnologías, etc. Ahí hay sectores, recuerdo cuando hace un par de años escuchaba una entrevista con Warren Buffett que decía, hace años Jeff Bezos me comentó lo de la puesta en marcha de Amazon y yo dije, bueno, eso es terrible, no va a ningún
sitio, y hoy en día Amazon no solo es la empresa con mayor capitalización, sino que su fortuna se ha quintuplicado, ¿no? Pero también hay el riesgo que esa digitalización en América Latina, lo que se llama la brecha digital, que todavía incremente la desigualdad, porque claro, hablamos, una cosa es lo que decía Jaime Abello, de que todo el mundo tiene un móvil, un celular, y otra cosa es tener acceso real a una tecnología y a unos equipos que te permitan desarrollar tu economía personal, familiar, etcétera, a través de la digitalización. ¿Hay ese riesgo o cómo lo veis? Bueno, yo lo que diría es que lo que no hay que fijar, o sea, el problema de la desigualdad y de las brechas empiezan mucho antes que llegar a la brecha digital. O sea, están las brechas analógicas, está la brecha de la educación, está la brecha de acceso al mercado de trabajo. El banco publicó una serie de análisis en su flagships de hace 2 años sobre cuál era la diferencia que uno podía esperar en tu carrera profesional si tu trabajo lo comenzabas en una empresa formal o informal, y dentro de la economía formal o informal, si tú tenías estudios o no los tenías, y realmente una gran parte, digamos, de la desigualdad se genera en esas decisiones que ocurren mucho antes de llegar al tema digital, ¿no? Al tema de la brecha digital. Entonces, los grandes problemas de América Latina no son sustancialmente distintos, lo que pasa es que son mucho más visibles ahora. Pero el problema es un problema de oportunidades, es un problema de movilidad social, es un problema de educación, es un problema de seguridad física, es un problema de seguridad ante la ley, de identidad ante el Estado. Estos son los problemas que han existido en los últimos 50 años y lo que ocurre es que ahora son mucho más visibles. No demonizaría la brecha digital, sino después de haber demonizado las otras brechas que tenemos ahí y que realmente explican el 90% de la desigualdad que hoy estamos viendo. Sí, porque la cuestión de la digitalización y de las nuevas tecnologías no son malas per se, evidentemente, todo lo contrario, parece que nos facilitan, es una herramienta, es como las redes sociales, es una herramienta como un martillo, ¿no? Luego tú depende cómo utilizas el martillo, lo puedes utilizar para clavar un clavo o para darle a alguien en la cabeza, ¿no? Entonces ahí depende. Alejandro, ¿cómo se analiza desde ahí? Voy a complementar lo que dijo José Juan, me encantó lo de las brechas analógicas. Esas son claramente con las que hay que empezar. Nosotros hace unos 2 años hicimos un informe sobre gasto público en América Latina, y lo que encontrábamos allí es que no solo hay problemas de acceso, ¿no? A toda la, y por eso las brechas analógicas, pero no solo hay problemas de acceso, sino que también hay problemas de calidad. O sea que cuando uno mira por estrato de ingreso la calidad educativa que reciben los de más abajo versus los de más arriba, ahí también hay brechas. O sea, las brechas no son solo de cantidad, sino de calidad, ¿no? Y yo creo que ese es un gran desafío para la región, porque de nada sirve tener niños en la escuela si después los niveles educativos no están listos para que puedan salir al mercado laboral y ser productivos, ¿no? Entonces, ahí hay brechas analógicas importantes en educación y en salud en particular, ¿no? Ahora, cuando uno pasa a las brechas digitales, yo estoy de acuerdo con José Juan, que esas vienen después, pero también haría el punto que sí, ahí también hay brechas en términos de costos, porque una cosa que encontramos en otro informe sobre infraestructura es que el costo de lo digital es mucho más alto en los países de América Latina que en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces, si yo soy pobre, eso en mi canasta pesa mucho más. Y la forma de bajar esos costos es con mayor inversión en infraestructura digital, ¿no? que permita no solo más acceso, sino costos más bajos. De hecho, nosotros encontramos en ese trabajo que la inversión en infraestructura es pro equidad, digamos, ¿no? En el sentido de que se bajan los costos de esta infraestructura digital. O sea que mucho también para trabajar en ese sentido. Ahora, vuelve a ser un desafío porque tenemos que sacar los recursos para poder hacer además esa inversión en infraestructura, ¿no? Lo que sí está claro es que rinde muchísimo. O sea, trabajo que hemos hecho también en el banco muestra que el multiplicador del gasto en infraestructura, ¿no? O sea, cuando uno, por cada peso que uno gasta en infraestructura,
puede llegar a tener hasta 2 pesos en producto, ¿no? que es altamente expansivo, si ustedes quieren. Pero tenemos que tener los recursos para hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos este problema y por eso la necesidad de convencer al sector privado de que se sume al tren. Hablábamos de lo digital, hablábamos, y en la mesa anterior sí quedaba el tema de la fiscalidad en cuanto a, para ser claros, la carga impositiva, ¿no? Se supone que las grandes carencias en América Latina es la existencia, ¿no? de una fiscalidad redistributiva, ¿no? de la riqueza. Fijaros que estamos, por ejemplo, ahora en Europa en el debate de esas grandes compañías digitales, de redes sociales, que apenas pagan impuestos o que se ubican, en teoría, ¿no? en países europeos donde la fiscalidad es menor, etc. En América Latina, bueno, recientemente recuerdo que me parece que fue el gobierno de Costa Rica ha aprobado una serie de normas para que se cobre directamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Banco de Costa Rica, en el BCR, se carga directamente al cliente que utiliza el servicio el 13% de IVA, de valor añadido, que en realidad tendría que pagar la empresa digital. Ya no solo hablo de Amazon o de Facebook o de Google, sino de Booking, de un montón de... ¿Cómo se puede compaginar y cómo se puede trabajar por una fiscalidad realmente que pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Con toda la salvedad claro, de la carga impositiva, que también puede ser enormemente gravosa y que también puede desanimar la inversión, digamos, en la economía? Yo lo que diría son varias cosas, muy telegráficamente y a lo mejor un poco de forma provocadora. Si lo que uno quiere, bueno, primero, esto de que en América Latina no hay fiscalidad, que se lo pregunten a los brasileños, que se lo pregunten a los argentinos. O sea, hay niveles impositivos que están en el 38, 39, 40% del PIB, que es un porcentaje más alto de lo que los españoles pagan. No es un problema de que no haya fiscalidad, es un problema que está mal diseñada y es regresiva la forma en la cual tú recaudas los ingresos. Pero en cualquier caso, y ahora volvemos a ese tema, si uno quiere hacer redistribución del ingreso, la redistribución del ingreso más eficaz es siempre la del gasto público. Un gasto público eficaz redistribuye mejor los ingresos que lo que hace un sistema fiscal teóricamente muy progresivo. Porque realmente el objetivo de todo es crecer. Y una vez que se crece, tener la posibilidad de poder redistribuir. En América Latina lo que está muy mal diseñado es la predistribución de los ingresos. Cuando tú tienes las tasas brutas de preimpuestos y subvenciones o gasto público, tú lo que ves es que existen altos niveles de desigualdad, igual que existen en España. Lo que ocurre es que una vez que tú en España metes los programas de gasto público y metes los programas de impuestos, esa desigualdad disminuye. En América Latina hay países en los que aumenta, es decir, es más igualitario la distribución que sale del mercado sin nada, sin Estado, que la que sale después de que el Estado intervenga, porque el diseño de sus políticas es unas políticas muy regresivas. Y la primera historia, si esto uno lo acepta y lo ve, solo hay que mirar los números, después discutimos todo lo que uno quiera en términos ideológicos, pero viendo los números, esto es lo que yo creo que sale. Si esto es así, el primer carácter regresivo de los impuestos o de las políticas fiscales es no ser capaz de pagar el nivel de gasto público que la sociedad demanda y que necesita. Este sí es el punto. Y hay países latinoamericanos, y tú que conoces Centroamérica, tú tienes Guatemala, donde desde hace 60 años el total de recaudación fiscal es el 12% del PIB. Con 12% del PIB no conocemos ningún país del mundo que tenga un gobierno que sea capaz de interferir y de modificar la distribución. Pero tenemos países como Argentina con el 42% en el que la distribución sigue siendo igual de mala después que antes de impuestos. Es decir, si uno quiere pensar en cómo hace a través de la política fiscal mejora la distribución, creo que primero debería pensar es cómo modifico
los mercados antes de distribución para que sean más eficaces. Segundo, tiene que mirar cuál es su nivel y calidad de su gasto público. Tercero, tiene que mirar sus impuestos. Cuarto, tiene que estar seguro de que su sistema fiscal lo pueden cumplir. Tiene reglas para que se cumpla. Y si alguna de esas categorías va fallando, pues uno va viendo cómo se le van acumulando las fallas que esta vez no son del mercado, sino son fallas públicas. Inevitablemente, cuando generalizamos América Latina, y como en tantas otras cosas, América Latina no es una unidad de conjunto tampoco en la fiscalidad. Y además, y saco a la palestra un país que antes Alejandro quería mencionar, que era Paraguay, que hasta donde yo sé, no sé si ha cambiado. Paraguay no había impuestos, eso que aquí consideramos el impuesto el que se llama el impuesto de la renta, ¿no? No hay impuestos, es un país sin impuestos, y sin embargo es un país que sí crece económicamente. No sé, tú querías, Alejandro, precisamente antes mencionabas, y con relación a lo que decía José Juan de la fiscalidad, ¿cómo lo analizas tú? Perfecto. Antes de ir exclusivamente a Paraguay, déjenme darles un par de números que tengo frescos por un informe que hicimos también hace poco. América Latina, a través de la incidencia del Estado, o sea, a través de gastos y de impuestos, mejora la equidad en 4%. ¿Sí? O sea, comparen ese 4% contra los países de la Comunidad Europea, en realidad la OECD, cambian la desigualdad en un 38%. O sea, fíjense la enorme diferencia en la capacidad de los fiscos de redistribuir, ¿no? Y como decía José Juan, esto en buena medida se debe al tema de gasto. Impuestos también, pero yo diría que para hacer así una regla simple, es más o menos 2/3 gastos, 1/3 impuestos, ¿no? En términos de la capacidad de redistribuir. Y cuando uno mira al interior del gasto, lo que encuentra es que hay una cantidad de transferencias que no le llegan al que le tiene que llegar, ¿no? Entonces, creemos que estamos haciendo gasto redistributivo, pero nos engañamos después a la hora de a quién se lo damos. Un ejemplo, las pensiones no contributivas, ¿no? Que son aquellas pensiones que le damos a gente que por algún motivo no pudo contribuir, ¿no? Al sistema previsional y ya está en una edad en la que uno quiere darles una ayuda para que puedan salir de la pobreza y mantenerse a flote. Bueno, análisis que hemos hecho en la región nos muestra que de golpe el 40 y pico % de las transferencias de pensiones no contributivas van a no pobres, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿esto está bien focalizado o no? Y este es uno de miles de ejemplos, ¿no? Los refiero al libro de gasto público que sacamos de Mejor Gasto para Mejores Vidas, donde hay infinidad de ejemplos. Sobre el caso de Paraguay, yo creo, por el punto que lo quería levantar al caso de Paraguay, es porque Paraguay, a pesar de ser un país con relativamente poca deuda, ¿no? Porque creo que está en el orden del 20 y pico % del PIB, y no haber tenido enormes problemas de crecimiento en el pasado, pero sí fuertes problemas de inclusión, ¿no? Y de institucionalidad, se ha tomado en serio esta crisis y ha mandado al Congreso una cantidad de medidas que van desde reforma previsional, reformas en la salud, reformas en las tasas impositivas, una reforma de la regla de gasto público que tienen ellos, la regla fiscal, ¿no? Con la idea de lograr cambiar esa institucionalidad para llegar a una mejor distribución y mejores chances de crecimiento. Y esto lo hace un país que no es el peor de todos, ni por mucho, o sea, ni por poco. Hay países en condiciones mucho más difíciles que Paraguay, sin embargo, Paraguay está mirando más hacia adelante y por lo menos ha mandado todas estas reformas. No sabemos si van a pasar el Congreso, pero están ya en camino pensando en la dirección correcta, ¿no? Cosa que yo veo que en el resto de la región todavía estamos muy pendientes de la pandemia, que ojo, entiendo es un flor de problema, pero hay que mirar más allá, porque si no corremos el riesgo que desde lo fiscal después tengamos muchos problemas, desde lo social tengamos problemas, y a mí no me gustaría volver a revisitar una década perdida, ¿no? Como la de los 80s en América Latina.
Hablabas de las pensiones no contributivas y antes también en la anterior mesa se sacaba la cuestión de la renta básica, ¿no? Que me imagino que a día de hoy, no sé si utopía posible o imposible, José Juan, que tú mencionabas, pero la posibilidad en América Latina de esa renta básica, de que el propio Estado garantice un mínimo ingreso de supervivencia vía, obviamente, distribución de impuestos, ¿cómo lo veis? Yo creo que con una, vamos a ver, para ser bien claro, una renta universal en América Latina, teniendo un problema de pobreza y de desigualdad tan concentrado, tan importante, yo creo que yo empezaría por intentar que hubiera menos pobres y que hubiera menos gente en los deciles, o sea, focalizando el gasto e intentando crear condiciones para que pudieran moverse más hacia el centro de la distribución. Yo creo que no es la renta básica universal, no es solo para países ricos, pero uno tiene que ser consciente de su estructura fiscal y de sus prioridades, y creo que no atender las necesidades de la gente que se va a quedar atrapada en estos momentos en situaciones sociales muy, muy complicadas, no creo que fuese la mejor forma de utilizar los bienes públicos, ¿no? Y los recursos públicos. Creo que hay que focalizar y priorizar. Alejandro. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, claramente, como les digo, tenemos que mejorar la incidencia del gasto, ¿no? y de los ingresos. Eso es sin discusión. Pero yo creo que dadas las restricciones que tenemos, pensar en un ingreso universal ahora me parece que está fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Yo más bien iría, les doy un ejemplo. Nosotros tenemos 1000 otras maneras de mejorar esta incidencia del ingreso y del gasto, ¿no? El último ejemplo que les doy es el del IVA, ¿no? El IVA en alimentos y medicamentos. Hacemos reducciones en el IVA de alimentos y medicamentos bajo el supuesto de que de esa manera estamos ayudando a los más pobres, ¿no? Ahora, cuando uno mira, a ver, aunque es cierto que los pobres tienen un peso mayor en su canasta, ¿no?, de consumo de alimentos y medicamentos, cuando uno mira en términos de niveles, qué porcentaje de este subsidio implícito que le estamos dando a los consumidores al bajarles el IVA en alimentos y medicamentos está llegando a los más pobres, es solo el 20 y pico %, porque los ricos, aunque sea menos el peso que tiene en su canasta esos bienes, gastan más. Entonces, en términos absolutos, el 80% de ese subsidio se lo llevan los más ricos y no los más pobres. Entonces, tenemos tantos problemas y distorsiones por ese lado que yo iría más bien a sacar todos estos subsidios vía precio y pasaría solo los subsidios vía ingreso a aquellos que realmente lo necesitan. Y lo cierto es que hoy día tenemos tecnología para encontrar a los pobres. O sea, yo puedo entender que en el pasado, si uno tenía una mala tecnología para encontrar a los pobres, diga, bueno, está bien, hagamos un ingreso universal porque de esa manera nos aseguramos que les llegan a todos. Pero tanto por la restricción fiscal como por el hecho de que tenemos mejores tecnologías para llegar a los pobres hoy día, creo que lo pensaría 2 veces. Nos quedan 5 minutos nada más. Una reflexión última con relación a todo lo que venimos mencionando del impacto de la pandemia, de eso que hemos titulado la ruina del coronavirus, que como además José Juan decías, no hay que ponerlo en pretérito, en presente y en futuro también hay que conjugarlo. ¿Cuáles son los desafíos y cómo se deben afrontar esos desafíos en América Latina para que ese impacto, que es evidente, real, que está ahí, que está incrementando las desigualdades, que al final pueda, no sé si conjurarse o conjugarse un poco, pero que el impacto sea menor y, como decía Alejandro, no acabemos en otra década perdida? Yo, si me dijeras en estos momentos cuál sería la prioridad si tuviera que estar asesorando a un presidente de América Latina, le diría, prepara la logística para poder vacunar a tu gente. O sea, América Latina tiene una enorme, mucho más allá de lo que nos podamos creer, capacidad de sufrimiento. Esta pandemia ha sido terrible, el número de muertos, de contagio, de miseria, pero todo el mundo estaba teniendo. El problema es que en unos meses el mundo va a ser 2 mundos. El mundo de los países que puede vacunar a su población y el mundo de los países que no es capaz de vacunar a su población.
Y esto va a hacer visible el fracaso del Estado, las fallas del Estado, la falla de la capacidad del Estado. Y esto es un tema que yo no le añadiría más leña al fuego. O sea, uno puede soportar el crecimiento de la informalidad, puede malvivir, puede aceptar que sus sueños de progreso los aparcas, esperemos que temporalmente. Lo que uno no puede pensar es que se va a morir porque el Estado es incapaz de proporcionarle una vacuna que el resto de países sí ha sido capaz de ofrecérsela. Creo que ese es un aspecto que no lo estamos metiendo en la ecuación, pero que a mí me parece tremendo, porque sería añadir, como dicen los ingleses, sal a la herida, ¿no? Y creo que hay países que sí que están preparados para hacer, o han estado preparándose, o dicen que han estado preparándose, pero hay países que no sabemos si son capaces o no capaces, y eso sí que va a ser el test. Esta vez los países que fracasen no son los que van a hacer el default de la deuda, son los que no van a poder vacunar a su población, y eso es muy, muy visible. Alejandro, última reflexión. Sí, relacionado con lo que dice José Juan, yo creo que acá el desafío es cómo lograr que la población vuelva a tener confianza en sus estados, ¿no? A mí me parece que lo que apunta José Juan de alguna manera va en esa dirección, ¿no? O sea, si yo realmente puedo suplir esta necesidad de la población y hacerla de manera efectiva, ¿no? Voy a generar cierta confianza que me puede además dar un hilo conductor para empezar a hacer reformas, ¿no? Porque las reformas en parte también se pueden hacer en la medida en que la gente tenga confianza, ¿no? Yo les doy un ejemplo también de otro informe que hicimos. Le preguntábamos a la gente cómo quería que se gaste, ¿no? Si prefería que se gaste en inversión y en salud y en educación, o sea, todos gastos de inversión de largo plazo, o quería transferencias, ¿no? Y vimos que esa respuesta estaba muy condicionada a la confianza que tenía la población en el gobierno, ¿no? Entonces, aquellos que desconfiaban de sus estados querían transferencias ya y no querían inversión a largo plazo, ¿no? Porque tenían miedo, no, mejor tener pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Entonces, yo creo que toda medida que empieza con la vacunación y con el cuidado de la gente, tanto en lo sanitario como en lo social, yo creo que esas van a ser, si ustedes quieren, las llaves que permitan que la gente empiece a depositar más confianza en los gobiernos y eso nos abra la llave de la reforma. Ojalá que eso sea así. Pues muchísimas gracias a ambos dos. Como siempre, José Juan, un placer tenerte con nosotros. José Juan Ruiz, ex economista, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, además de muchas otras cosas. Y Alejandro Izquierdo, él todavía en el Banco Interamericano de Desarrollo, líder técnico principal del Departamento de Investigación. Gracias por atendernos también, por estar con nosotros, por compartir tus reflexiones y bueno, pues hagamos una especie de brindis telemático porque realmente la pandemia no acabe golpeando tanto como parece ahora que va a golpear, porque no vaya a tener esas repercusiones tan terribles en términos económicos, socioeconómicos, y porque, como decía José Juan, realmente los países estén preparados con su logística para una rápida vacunación que va a ser un elemento clave, sin ninguna duda. Gracias a los dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego, Alejandro. Saludos a los chicos. Un gusto.